Hola, estimados alumnos de la Cátedra de Psicología de la Personalidad. Bueno, ante todo, saludarlos a través de este video. Nosotros decimos que a partir de una definición clásica que fue reformulada varias veces, el concepto de personalidad podría definirse como una organización que es dinámica. Ya el hecho de que estemos hablando de una organización implica un concepto fuerte, es decir, una organización es algo complejo, aunque se pueda mostrar en algún momento como con facetas simples, es algo complejo. Pero además enfatizamos en que esa organización, que es la personalidad, es dinámica. Esto no quiere decir que las personalidades cambien todos los días. Decimos que es dinámico porque la personalidad normal, estadísticamente normal, saludable, tiene una capacidad flexible, una plasticidad para adecuarse al cambio situacional. También la definición que ustedes van a encontrar cuando vayan leyendo las primeras páginas de nuestro libro, editado en el 2016, el libro de la cátedra, van a encontrar que dice dentro del individuo, esa organización está dentro del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Es casi una obviedad, pero enfatizando dentro del individuo implica que hay el concepto de persona, sujeto y personalidad van juntos. Es decir, que cuando estamos en un lugar y se nos aparece una persona, se nos aparece en realidad esa persona con su personalidad. No es que la personalidad viene detrás o que en algún momento saca del bolsillo su personalidad, sino que la personalidad es la presencia misma de la persona frente a nosotros. También podríamos decir que no se puede definir la personalidad sino desde afuera, es decir, es difícil autodefinir la personalidad. En antiguas polémicas, cuando digo antiguas estoy hablando de hace 50, 60 años, algunos teóricos, algunas escuelas diferentes que ya iremos comentando en posteriores encuentros, discutían acerca de si la manera de evaluar la personalidad debía ser a través de el estudio de cada una de las personalidades como caso. Se había generado una polémica que se llamó en su momento ideográfica o nomotética, es decir, si era necesario, digamos, las descripciones de las personalidades diferenciándose de otra personalidad, o si lo que debiéramos hacer era no enfatizar las diferencias, sino enfatizar justamente aquellos rasgos comunes, es decir, para universalizar el concepto de personalidad. Bueno, todas estas discusiones, inclusive algunos autores que sostenían que el concepto mismo no se podía sostener de personalidad, que era un concepto que no era factible de describir rigurosamente, que tuviera validez y confiabilidad, etc. Esto se fue superando con el tiempo, desde luego, y las posiciones extremas, las posiciones más fundamentalistas o radicalizadas, fueron convergiendo, digamos, hasta un centro que implicaba justamente que era imposible negar la concepción de personalidad, el concepto de personalidad, porque era justamente una construcción heurística, una construcción realmente útil desde el punto de vista descriptivo y desde el punto de vista clínico. Justamente una de las clasificaciones que nosotros vamos a ir tomando a lo largo de la cursada tiene un enfoque clínico. También vamos a tomar otras definiciones, como por ejemplo actualmente analizar las 5 grandes dimensiones de la personalidad, que se la conoce como la teoría de los 5 grandes. Bueno, y volviendo a la definición, decíamos que todo este pequeño circunloquio que hice parte de esta idea de por qué dentro del individuo, porque ese concepto es como que viene de dentro. Pero, ¿qué es lo que viene de dentro? Sistemas psicofísicos en equilibrio. Es decir, que la personalidad es dinámica, pero al mismo tiempo busca constantemente el equilibrio. Es justamente cuando la personalidad pierde su equilibrio, el sujeto se siente desubicado. Es decir, se desubica, se siente que está fuera de registro, que no está en armonía con su entorno o en armonía con el otro.
esos sistemas psicofísicos internos, son responsables, siguiendo con la definición o con la descripción, son responsables de los patrones, es decir, de las normas que se repiten, de aquellos patrones característicos que perfilan transacciones adaptativas con el entorno. Y fíjense que ya hemos dicho que es una organización que es dinámica, que aparece como dentro del individuo, que son sistemas, esa organización está constituida por sistemas psicofísicos que están en equilibrio o cada vez que parecen perder el equilibrio, buscan recuperar el equilibrio, justamente, y esos patrones psicofísicos, su consecuencia o sus metas, sus objetivos, y también sus consecuencias, la consecuencia de esa dinámica, es perfilar transacciones adaptativas con el entorno y con la situación. Es decir, el entorno puede ser un entorno variable, un entorno cambiante o un entorno estable y reiterativo, recurrente. Pero justamente el concepto que debemos subrayar en esta definición es el concepto de adaptación. La personalidad es una herramienta de adaptación, básicamente, una herramienta, y esto pongamos entre comillas el concepto de herramienta, pero es una herramienta porque es un instrumento del sujeto para adaptarse, es el instrumento regio para adaptarse al entorno y a la situación, instrumento del cual el individuo no puede prescindir y tampoco recurre intencionado o voluntariamente a él se presenta así en el entorno, de manera tal que hay digamos, un encuentro, hay un encuentro que es natural entre la personalidad y el entorno. Y ese entorno implica un entorno físico y un entorno también, digamos, virtual, en el sentido que el sujeto percibe y significa y resignifica determinadas cosas del entorno. Esas transacciones, entonces, adaptativas, fíjese que dice transacciones, es decir, hay interacción de la personalidad con el entorno, ese entorno constituido por otras personas, constituidas por situaciones cambiantes o permanentes, por objetos inertes. Se producen transacciones, es decir, yo actúo, pero al mismo tiempo ese entorno actúa sobre mí. El concepto de adaptación, ¿recuerdan el concepto piagetiano? Si han visto, si recuerdan, o si aún no lo han visto, seguramente han escuchado hablar de Jean Piaget, psicólogo, investigador de todo el proceso psicológico evolutivo, con una fuerte formación en biología, que hablaba justamente de los procesos adaptativos. Y el proceso adaptativo se constituye por dos momentos, por dos fases que son complementarias y dialécticas, que son justamente la asimilación y la acomodación. Es decir, yo asimilo ese entorno y al mismo tiempo para asimilarlo me acomodo al entorno. Es decir, así como físicamente un organismo que tiene que incorporar otro organismo, por ejemplo el proceso digestivo, tiene que, para asimilarlo, tiene que acomodarse para darle lugar, porque si no se acomoda no permites el ingreso de ese objeto. Así el proceso virtual de adaptación es un proceso que al mismo tiempo el sujeto asimila el entorno, pero al asimilarlo tiene que acomodarse, es decir, es una transacción. Entonces la personalidad, justamente, a partir de esos sistemas psicofísicos que están en constante interacción con el entorno, lo que hace es justamente generar transacciones, con ese entorno. Esas transacciones son expresadas finalmente en el comportamiento, es decir, en pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir, que esos pensamientos, sentimientos y acciones son justamente o pueden definirse como conducta. La conducta es ni más ni menos que la articulación dinámica y compleja y dialéctica de los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Por consiguiente, algunos de esos momentos conductuales, comportamentales, son observables, como las acciones, y otros no lo son de manera directa, como los pensamientos o los sentimientos,
pero sí de manera indirecta por el efecto que produce en el esquema corporal, en la actitud y demás. Bien, hasta aquí llegamos en cuanto a la definición. Hacemos un pequeño alto, un pequeño corte para algunas precisiones, puntualizaciones, y ya completamos este primer vídeo con alguna conclusión y dejamos pendiente algún otro tema para desarrollarlo en un vídeo posterior.